Muy buenos días, estimados alumnos de tercero de secundaria. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Nombre y apellido completo en el chat. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Se le pide escribir su nombre, apellido completo. Prendan su cámara, por favor, para la asistencia de la sesión del día de hoy. Estamos en vivo y en directo desde el Colegio Jorge Basadre Groman, el mejor colegio de Puente Piedra y alrededores. Muy bien, entonces tenemos en pantalla lo correspondiente a la lectura que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a compartirlo. Bueno, ya lo he compartido también al grupo, ya lo puedes descargar, no hay ningún problema. Podemos trabajar la lectura y vamos a ir rápidamente a ver de qué se trata. Revoluciones liberales de 1830 y de 1848 es el término de esta sesión. Voy a compartir nuevamente, ahí está. Semana número 11, tercero y secundaria, revoluciones liberales, ¿no? Buenos días con Michael Hernández, ¿qué tal? Capa, buenos días Greco, buenos días Juan de Berríos, buenos días López Maluqui, son los alumnos que se encuentran en clase en esta sesión. Sí, Buenos días profesor. con cada uno de ustedes, muy buenos días, buenos días. Entonces, a partir de la lectura que se ha compartido, vamos a ir rápidamente a ver. ¿De qué se trata el tema revoluciones liberales, profesor Luis Aníbal? Bueno, las revoluciones liberales hace referencia a un proceso, a un conjunto de acontecimientos que se van a dar a mediados e inicios del siglo XIX. 1830 y 1848 forman parte del siglo XIX. Ahí está, estamos hablando del siglo XIX en Europa. ¿Y qué pasa en esa época en Europa? Bueno, vamos a ver que los países que habían sufrido las revoluciones napoleónicas, las guerras napoleónicas, especialmente Francia, volverán a luchar, volverán a pasar por un proceso revolucionario, porque en estos países volverá a instaurarse un gobierno absolutista, es decir, el gobierno de un rey. Tanto han luchado los burgueses y el pueblo por un gobierno soberano, por un gobierno republicano, para que nuevamente vuelva a tener poder un rey, ¿no? Entonces, contra ese resurgimiento del poder del rey, aparecen estas revoluciones liberales. Vamos a justamente hacer lectura y subrayar en esta primera parte nuestras ideas principales. Voluntario, por favor, rapidísimo, para la lectura, cualquiera, mano levantada. Silva Capa, te escuchamos. Empiece la lectura fuerte, por favor. Introducción. A promediar del siglo XIX se hizo evidente que la política de restaurar el absolutismo ya no tenía cavidad en la historia. Su fracaso planeó el dilema de que nuevo político continuaría. El camino pareció difundarse, su reemplazo violento por diversas autoridades por diversas utopías igualitarias o el establecimiento gradual de reformas que con el tiempo culminaron en sociedades más democráticas y liberales. Una vez más, en 1930 y 800. 1830 y 1848, Francia fue el escenario de los grandes ensayos políticos y sociales, desde donde se expandieron como réplicas de un cataclismo hacia otros países. La burguesía decidió dar un golpe de la burguesía decidió dar un golpe de gracia a los remanentes de la antigua nobleza que habla.
que habrá, que habrá vuelto el poder con el absolutismo y culminar así la tarea revolucionaria iniciada en 1789. Perfecto, muy bien, Silva Capa. Entonces, profesor, en las revoluciones liberales de 1830 y 1848 aparece nuevamente un país en escena. La pregunta es para ti. ¿Qué país vuelve a aparecer en estas revoluciones liberales? Puedes utilizar el chat o levantar la manito. ¿De qué país estaremos hablando nuevamente? A ver, te escucho. ¿De qué país estamos hablando? ¿Qué país? Levanten la mano. Silva Capa, te escuchamos. Francia, profesor. Muy bien, Silva, otro punto para ti. Profesor, estas revoluciones liberales del año 1830 tienen como escenario nuevamente al país de Francia. Francia ya había pasado por un proceso revolucionario en el siglo pasado. ¿Recuerda tú la Revolución Francesa? Pregunta de clases pasadas. La Revolución Francesa había sido un proceso revolucionario que se dio en Francia en 1789 y que fue encabezado por quién. ¿Qué grupo de la sociedad encabezó esta revolución francesa en el siglo XVIII, en 1789, tiempo atrás? A ver, por ahí mano levantada. ¿Cómo se llamó ese grupo social que había encabezado esa revolución francesa? ¿No? La de 1789, la que generó que el rey Luis XVI vaya a la guillotina. Silva Capa, te escucho. La República. No, la burguesía, la república fue lo que se instala. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama ese grupo social que encabeza, que dirige la Revolución Francesa? Hay un grupo social que dirige la revolución contra el rey Luis XVI y lo vimos en clases pasadas. ¿Cómo se llama ese grupo social que apoyó a Napoleón Bonaparte para sus guerras y que dirigió la revolución contra el rey Luis XVI? ¿De qué grupo social estamos hablando? ¿Tú recuerdas? En Francia, en el siglo pasado, en el año 1789, John Alexander, te escucho. Eso que viene. ¿Cuál? Congreso de Viena. Congreso de Viena, no. Recuerden, en Francia se dio, Hernández, te escucho. Los estados generales. Cerca. Había un grupo social en Francia que dirigió la Revolución Francesa. Un grupo social que estaba en contra de las políticas que había adoptado el rey. ¿Qué grupo social era? Había un grupo social. ¿Cómo se llamó ese grupo social? Yo sé que tú sabes. Capa, te escuchamos. La burguesía. Muy bien, Capa, correcto. Era la burguesía. La burguesía era el grupo social que había luchado contra el poder del rey. El rey Luis XVI fue mandado a la guillotina y se estableció en Francia la Primera República. Luego vinieron problemas que hicieron que Napoleón se convierta en emperador y luego vino lo que analizamos en la clase pasada, el Congreso de Viena, la Santa Alianza, que era básicamente intentos por instalar nuevamente el poder de un rey. Y tú sabes muy bien a quién me refiero. La pregunta es, ¿qué rey va a gobernar Francia nuevamente después del Congreso de Viena? Lo vimos en clase pasada. ¿Qué rey era? Silva Capa, te escucho. Luis XVIII. Muy bien, Silva. Luis XVIII, pues. Luis XVIII era el rey que iba a gobernar Francia como consecuencia del Congreso de Viena. Pero, como bien dice la lectura, profesor, ese intento de instalar un gobierno absolutista va a generar pues que en 1830 y 1848 se dieran nuevamente movilizaciones sociales. Una vez más, la burguesía decide enfrentarse a los representantes del antiguo régimen. Y es justamente lo que vamos a ver hoy día. Estas revoluciones que se dan en el 30 y en el 48
para acabar con el poder de los reyes, de la nobleza, con el poder feudal que una vez más buscaba instalarse en Francia. Muy bien, vamos a ver el punto número 2, un voluntario por ahí. Muy bien, Silva, tienes hasta ahora 19 en participación oral. A ver, voluntario, para que siga con la lectura, cualquiera o yo escojo rápidamente. No pierden la oportunidad de los puntos, que es muy importante. Fabricio Efio, te escuchamos. Liberalismo contra el conservadurismo. Dos corrientes ideológicas que se contraponen y desarrollan a lo largo del siglo XIV. 19. La primera de ellas, el conservadurismo, fue una ideología que buscaba mantener el régimen absolutista tras el impacto de la Revolución Francesa sobre la sociedad tradicional. Seguían la línea trazada por Edmund Burke en sus reflexiones sobre la Revolución en Francia. Esta obra, publicada en 1790, insistía en que el Estado y el pueblo eran producto de un crecimiento imperceptible, lento, natural y orgánico, y que todo cambio radical basado en una teoría general era autodestructivo. La segunda corriente ideológica, el liberalismo, fue una tendencia política propagada por la burguesía, orientada en salvaguardar la libertad del individuo, justificación última del Estado. Esta libertad individual no depende de la cesión exclusiva del rey, que tendría facultad de revocarla. Por eso el titular del poder es el pueblo. El liberalismo político se expresa en la lucha contra regímenes absolutistas y el establecimiento de un gobierno constitucional, parlamentario y censitario, mientras que el liberalismo económico busca la libertad absoluta de la competencia en el campo comercial e industrial, es decir, libre oferta y demanda. Los principales representantes del liberalismo en ese siglo XIX fueron a nivel político Benjamín Constant. ¿Qué más sigue, profe? Constant, sigue. Constant Francisco Guizot y Adolfo Thiers, y a nivel económico David Ricardo y John Stuart Mill. Muy bien, correcto, Efio, muy buena lectura, Fabricio. Muy bien. Entonces, profesor, su compañero nos ha hablado de dos corrientes. Y esas dos corrientes son las que se van a enfrentar en estos antecedentes de la revolución. Por un lado, los conservadores, los que todavía tenían la idea de que el rey debería seguir gobernando, ellos consideraban que el poder del rey era el único que les daría el equilibrio a Francia, ¿no? A los que están a favor de un gobierno monárquico absolutista, se les va a llamar conservadores, ¿no? Forman parte de la tendencia conservadorista. Pero existía una segunda corriente que es el liberalismo, ¿no? El liberalismo es una corriente de la burguesía, ¿no? Es una corriente de los comerciantes, de los banqueros, de los intelectuales, es una corriente que el pueblo mismo va a abrazar bajo esa idea de libertad, ¿no? Para el burgués lo más importante es la libertad, es cierto, pero una libertad donde el Estado sea quien intervenga, ¿no? Y a partir de la intervención de ese Estado fuerte que permita establecer un Estado de derecho, una vida pacífica, una vida liberal, se puede alcanzar el progreso, ¿no? Eso es lo que dicen los liberales, ¿no? Ahora, pero habían dos tipos de liberalismo, también como ha leído su compañero Fabricio. Había un liberalismo político, ¿no? Había un liberalismo político y había un liberalismo económico, dos tipos de liberalismo, ¿no? El liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo político era aquel que buscaba un gobierno basado en una constitución política, basada en un congreso, parlamento, y basado también en el nivel económico de la población. Mientras que el liberalismo político o económico buscaba el desarrollo de la industria, ¿no? Que era lo que pedían los burgueses en Francia. Francia todavía en esa época estaba bastante rezagada, si lo comparamos con Inglaterra. Entonces, profesor, en base a lo que hemos analizado hasta el momento, nos quedan claro algunas ideas. A ver, pregunta número 1. Las revoluciones de 1830 y las de 1848 que vamos a ver o que estamos viendo, fueron impulsadas otra vez por ¿qué grupo social? A ver, mano levantada. ¿Qué grupo social será nuevamente el protagonista en estos hechos históricos? Silva Capa.
Nuevamente la burguesía, profesor. Muy bien, señorita, excelente. Acaba de llegar usted a 20 en lo que es evaluación oral. Nuevamente la burguesía está interviniendo. La burguesía está formada por la banca, el comercio, artesanos, intelectuales. Ellos están interviniendo. Ahora, en este nuevo siglo, que es el 19, aparecen dos corrientes, ¿no? Unos son los conservadores y otros son los liberales. Claramente el conservador está a favor del gobierno de un rey y el liberal en contra de eso. Más bien el liberal busca que el pueblo sea quien dirija el gobierno, especialmente la burguesía. Bueno, ¿qué pasó en 1830, profesor Luis? Porque se dice que ahí estalló una revolución. Bueno, vamos a ver qué pasó en 1830. Voluntario, por favor, cualquiera. A ver por acá. ¿Qué pasó en 1830? Voluntario o voluntaria. Muy bien, Silva, ha llegado a 20. Te escuchamos, Silva. Empieza la lectura. Definición. Movimiento político dirigido por la burguesía francesa con, con participación de los sectores populares contra la restauración absoluta en Europa. Esta revolución se originó en Francia y luego se difundió por gran parte de Europa. Muy bien, Silva, perfecto. Esta revolución se origina en Francia. Punto número 1. Este fue un movimiento político que está dirigido por la burguesía. Punto número 2. Pero van a participar también los sectores populares, campesinos, artesanos, pequeños por ahí, profesor, intelectuales, el pueblo, ¿no? El pueblo, básicamente. Ahora, ¿por qué se da este movimiento? Este movimiento busca enfrentarse nuevamente al poder de un rey. Cada vez que nos mencionen restauración absolutista, es porque buscamos enfrentarnos al poder de un rey. En este caso, ¿qué rey va a gobernar Francia? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora, profesor, ¿por qué se da este movimiento? Bueno, es importante conocer las causas. Causas para esta revolución. Otro voluntario, por favor. Cualquiera. Vamos sumando. Muy bien, María Rodríguez. Te escuchamos, María. Entre las causas que originaron la Revolución de 1830 tenemos el gobierno autoritario y absolutista de Carlos X en perjuicio de la burguesía liberal. A esto se le suma el gran descontento social de las clases populares y la crisis económica de Francia. Muy bien, María. Entonces nos queda claro que en 1830 el rey de Francia era Carlos X. ¿Ya? Rey de Francia era Carlos X. Él era el rey de Francia en el año 1830. Eso es lo que nos debe quedar claro. Carlitos X era el rey de Francia. ¿Ya? Y durante su gobierno, básicamente, profesor, se da una crisis económica, ¿no? Hay una fuerte y terrible crisis en Francia. Esta terrible crisis es la que va a ocasionar básicamente el problema que estamos haciendo mención, ¿no? Este problema que va a hacer que el pueblo se rebele una vez más, ¿no, profesor? Entonces el pueblo se va a rebelar contra el gobierno de Carlos X. Profesor, ¿y qué dinastía era Carlos X? Carlos X también era de la dinastía Borbón. Era hermano de Luis XVIII. Bueno, vamos a conocer un poquito más los antecedentes, cómo llegamos al gobierno de Carlos X, porque nosotros nos habíamos quedado en que se dio el Congreso de Viena, y en el Congreso de Viena se decidió que Luis XVIII debería gobernar Francia. Es más, Luis XVIII gobernó Francia de 1815 a 1824. Pero ¿qué pasó para que gobierne Carlos X y cómo llegamos a la Revolución del 30? Para eso vamos a pedir otro voluntario. Rapidísimo, por favor, cualquiera. Estamos en vivo y en directo desde el Colegio Jorge Basadre Groman. A ver por acá. Otro voluntario. ¿Cómo vamos con los puntos? Silva 20, Efio 16, Rodríguez 16. Es en las notas de evaluación oral de esta sesión. Muy bien, ¿algún voluntario más para la letra C? Reinado de Luis XVIII. A ver por ahí. Muy bien, Fabricio, te escuchamos.
Antecedentes monarcas restauradores. Reinado de Luis, siglo XVIII, 1815 hasta 1824. Este rey Borbón tuvo un reinado moderado, ya que estableció un gobierno parlamentario y promulgó una carta constitucional conocida como la Carta Otorgada. Se atrajo a liberales moderados. Destaca la labor de su primer ministro, Elie de Caes, de tendencia liberal. Por otro lado, la nobleza y el clero estaban deseosos de recobrar ante todo las tierras que les habían sido arrebatadas por la revolución y de obligar a los campesinos a someterse de nuevo a las cargas feudales prerevolucionarias. Cuando en 1824 falleció Luis XVIII, le sucedió en el trono a su hermano Carlos X. Muy bien, perfecto, mi estimado Fabricio Efio. Entonces, profesor, llegamos al gobierno de Luis XVIII en 1815. Luis XVIII pertenecía a la dinastía Borbón, hizo un gobierno bastante moderado, es decir, un gobierno ni tan absolutista, pero ni tan ligado a la burguesía, punto medio. Un gobierno donde existía un parlamento, ¿no? Un gobierno parlamentario. Es más, se estableció una carta constitucional, ¿no? Una especie de constitución política incluso, ¿no, profesor? Y obviamente esto permitió un gobierno mucho más acorde a lo que quería la burguesía. Sin embargo, Luis XVIII va a fallecer, como bien ha leído su compañero Efio, fallece en 1824, y quien lo va a suceder será su hermano Carlitos X. Ahora, cuando gobernaba Francia Luis XVIII, los nobles, el clero, ¿no? La iglesia, deseaba recuperar esas tierras que habían sido arrebatadas durante la revolución del siglo pasado. ¿Y para qué la nobleza y el clero quería esas tierras? Para nuevamente someter a los campesinos a que paguen tributos y todo lo demás. Bueno, vamos a ver qué sucedió a la muerte de Luis XVIII y cuando gobierna el nuevo rey llamado Carlos X, ¿no? El nuevo rey Carlitos X. Para eso vamos a pedir otro voluntario. ¿Cómo vamos con las notas? Silva 20, Fabricio 17, Rodríguez 16. Voluntario para la lectura, Carlos X. Muy bien, María Rodríguez, te escuchamos. Reinado de Carlos X, 1824-1830. Fue un rey reaccionario animado por una poderosa sed de venganza, a quien ya se conocía con el nombre de Rey de los Emigrados. En 1825 promulgó la ley de los 1.000 millones de emigrados, que indemnizaba a la aristocracia feudal afectada durante la Revolución Francesa. Sigue. Detonante de la Revolución. Se considera el detonante de la Revolución de 1830 las ordenanzas de julio, el 25 del 7 de 1830, promulgadas por el ministro Jules Polignac. Con ellas se suspendía la libertad de prensa, se disolvía la Cámara Legislativa y se restringía el derecho al voto, medidas que perjudicaban directamente a la burguesía liberal. Muy bien, María Rodríguez, punto para ti. Entonces, profesor, el reinado de Carlos X de 1824 a 1830, bueno, pero vamos a empezar con que Carlos X fue el hermano de Luis XVIII, ¿no? Él lo reemplaza en el trono. Entonces, a Carlos X se le llama en la historia el rey de los emigrados, ¿no? Así se le conoce, rey de los emigrados. Y básicamente, ¿por qué se le llama así, profesor? Porque durante su gobierno, muchos de los que habían escapado durante la Revolución Francesa regresan, pues. Todos los nobles, condes, varones, marqueses, duques regresaron a Francia. Estamos hablando de más o menos de 1.000 millones de emigrados. Y es más, este rey Carlos X le paga, ¿no? Cuando dice indemnizaba, es que él le va a pagar a todos aquellos que fueron afectados durante la Revolución Francesa. O sea, claramente era un rey muy diferente a su hermano. Era un rey mucho más pregunta.
Si Carlos X estaba a favor de la nobleza, entonces podemos decir que Carlos X es un rey liberal o conservador. A ver, ¿tú qué opinas? Levanta la mano en el chat. ¿Qué tipo de rey era este Carlos X? ¿Un rey liberal o un rey conservador? A ver, Greco Julián. Liberal, profesor. ¿No te escucho fuerte? Liberal. Liberal, seguro. A ver, ¿alguien por ahí tiene otra idea? A ver, Lin, te escucho. Conservador. Claro, muy bien, Lin. Era un rey conservador, pues. Si está a favor de la nobleza, era un rey conservador. Hemos visto lo que significa conservador al inicio de la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que era conservador? Porque inclusive Carlos X le paga a todos aquellos que fueron afectados durante la Revolución Francesa del siglo pasado. Pero puntualmente la Revolución de 1830, ¿por qué se da? Porque durante el gobierno de este rey, su ministro llamado Jules Polignac proclama unas leyes, ¿no? Conocidas como las ordenanzas de Julio. ¿Por qué se le llaman ordenanzas de Julio? Ordenanzas son leyes que da la corona, julio por el mes. El 25 de julio se proclaman algunas leyes. Por ejemplo, la libertad de prensa, de periódicos, de revistas se suspende. Por ejemplo, la Cámara Legislativa que representaba a los burgueses se disuelve. Y el derecho al voto se restringe. Ya no podías votar como de repente lo hacías antes. ¿Y por qué se daba todo esto? Porque las medidas que había tomado Carlos X eran criticadas por los burgueses desde periódicos, desde diferentes lados, desde el mismo Parlamento, Cámara Legislativa. Por eso el rey decide suspender estas libertades. Claramente, estas ordenanzas de Julio van a generar un malestar en la burguesía que se ve más afectada con estas leyes. Y eso nos va a llevar a una serie de hechos que se van a dar en 1830. Vamos a conocer cada uno de ellos. Voluntario para la lectura, estamos en la letra E, cualquiera, mano levantada, que quiera sumar sus puntos. Estamos en la letra E, mano levantada por ahí. Hasta ahora, ¿cómo vamos con los puntos? A ver, Silva 20, Fabricio 17, Rodríguez 17, Lin 16, ¿no? Hasta ahora. Muy bien, entonces tenemos una mano ya levantada ahí, me parece que es la mano de Fabricio Efio. Muy bien, Fabricio, te escuchamos con la lectura. Fuerte, por favor. ¿No está? ¿Bajó la mano? Bueno, entonces, Desarrollo de hechos. ya, muy bien, sigue Fabricio, te escuchamos. Por la presión de la iglesia y la nobleza del cambio a Silver, vizconde de Martinac, liberal por el principio Jules, aristócrata, se genera una gran oposición en las figuras de Lafayette, jefe de Guardia Nacional, el periodista Adolpho Thiers, fundador del periódico Le National, y el profesor Guizot. Se producen las jornadas de protesta y rebelión el 27, 28 y 29 de julio por parte de obreros y estudiantes. El Palacio del Louvre fue ocupado por los campesinos. Por su parte, el ejército apoya a los insurgentes ya que estaba a favor de una monarquía de corte liberal. Republicanos, bonapartistas y monárquicos liberales se unieron a la rebelión arrinconado y sin respaldo político y militar. Carlos X renunció y marchó al exilio en Gran Bretaña. Se proclamó rey el duque de Orleans con el título de Luis Felipe I, conocido como el rey ciudadano. Con ello se implantó la monarquía constitucional, marginado a la aristocracia del gobierno con el voto censitario, para los que tenían buen nivel económico y educativo. Se marginó al poder y del gobierno al pueblo. Muy bien, Fabricio, otro punto para ti. Vamos, y hay unas cosas bien interesantes para analizar en esta revolución. Punto número 1, esta revolución nos dice que empieza cuando la iglesia, el clero y los nobles presionaron al rey para que el rey escoja un ministro aristócrata, ¿no? Un ministro de la nobleza, en este caso un príncipe Jules Polignac. Bueno, este cambio generó críticas de parte de, por ejemplo, Lafayette, que era el jefe de la Guardia Nacional, el periodista Adolpho Thiers, que era el fundador del periódico Le National, que criticaba estas medidas, y del profesor Guizot, un burgués. Todos ellos eran burgueses, ¿ah?
Estas medidas van a generar pues que el príncipe Jules Polignac ordene estas leyes, ¿no, profesor? Estas medidas que afectaban a la burguesía, lo que va a hacer que muchos estudiantes, artesanos y obreros salgan y protesten el día 27, 28 y 29 de julio por las calles de Francia, ¿no? Esta medida de protesta va a hacer y ocasionar que, por ejemplo, el ejército se ponga del lado del pueblo y también apoye esta medida. Entonces, profesor, el rey de la época, Carlos X, sin apoyo del ejército y sin apoyo de los demás partidos, decide escapar de Francia, ¿no? Tiene miedo que de repente lo maten como a Luis XVI y escapa y se va al exilio a Gran Bretaña. Cuando se va él, el nuevo rey de Francia será nombrado el duque de Orleans, pero a partir de ese momento, como rey de Francia, se llamará Luis Felipe I. Como era un rey liberal, era un rey burgués, lo conocen en la historia como el rey ciudadano, Luis Felipe I, el rey ciudadano. Y con él se implanta en Francia una monarquía constitucional, es decir, existe un rey, pero a partir de ahora existirá un congreso y una constitución que limite el poder absoluto del rey, ¿no? Es más, se establece nuevamente el voto, pero ahí hay un cambio importante. Pero el voto no es universal, es decir, todos no van a votar. Solamente van a votar los que tienen un buen nivel económico y educativo, un voto censitario, marginando del voto a todo el pueblo francés. O sea, si bien se instala un rey burgués, pero muchos del pueblo no quedan contentos. Ahora, esta revolución de 1830 tiene repercusiones en toda Europa. Vamos a ver qué sucede en otros países europeos. Tenemos por acá, voy a subrayar justamente qué pasa en Alemania, qué pasa en Italia y qué sucede en Países Bajos. A ver, voluntario para la lectura, cualquiera. John Alexander López Maluquis, te escuchamos, John. Alemania. Metternich logró reprimir los movimientos liberales y nacionalistas en estados como Hannover, Hersst, Sajonia y Baden, Italia. Las tropas austríacas se encargaron de contener los insurgentes nacionalistas en 1831. Giuseppe Mazzini, ideólogo de la unificación italiana, funda la agrupación La Joven Italia. En Países Bajos, a fines de 1830, Bélgica proclama su independencia de Holanda. Muy bien, John, correcto. Entonces, profesor, la revolución del 30 se extendió a otros países, ¿no? Por ejemplo, los belgas obtuvieron su independencia de Holanda. Es un claro ejemplo. En Italia aparece el personaje Giuseppe Mazzini, quien lo vamos a ver más adelante cuando Italia se unifica y se convierte en la República Italiana. Y en Alemania el cardenal Metternich se encargó pues de enfrentarse a estos movimientos liberales y nacionalistas. Ya en Europa existe claramente una idea de unificarse, de acabar con el poder de los reyes. Vemos que el Congreso de Viena y la Santa Alianza no es efectiva y ya en este siglo los jóvenes y los movimientos liberales burgueses se hacen cada vez más cotidianos. Regresando a nuestro material, todo lo que hemos leído en clase hoy día lo he resumido en este cuadro. Revolución de 1830. El foco fue Francia claramente. ¿Cuál es la causa para esta revolución, profesor Luis? Lo entendemos como el gobierno absolutista de Carlos X, ¿no? Recuerda Carlos X, el rey de los emigrados, un gobierno absolutista, un gobierno que iba contra los intereses liberales. ¿Cuál es la detonante? Las ordenanzas de julio del ministro Polignac, es una de las detonantes, ¿no? ¿Cuáles son los hechos más importantes o significativos de esta revolución de 1830? Bueno, las protestas de los universitarios, obreros, campesinos, el 27, 28 y 29 de julio, conocido en la historia como las 3 jornadas gloriosas. Esto va a hacer que el ejército y el clero apoyen a estas medidas y el rey Carlos X, el rey de los emigrados, para evitar más problemas, huye a Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede?
Bueno, es elegido como nuevo rey, ¿no, profesor? Luis Felipe de Orleans. Elegido rey de Francia con el nombre de Luis Felipe I, conocido a partir de ese momento como el rey burgués o el rey ciudadano, ¿no? Como también se le denomina. Bueno, consecuencia de esta revolución liberal es que este movimiento se expande por Europa. Alemania, ¿no? Profesor, Países Bajos, Italia. Pero donde tuvo éxito este movimiento fue en Países Bajos, porque Bélgica se convirtió en un país libre e independiente. Entonces, todo lo que nosotros hemos leído en esta primera parte, lo hemos resumido en un cuadro pequeñito para que tú lo puedas copiar en tu cuadernito y me envíes la evidencia lo más rápido posible. Tengo que felicitar a los siguientes alumnos, me voy a ir rápidamente a la asistencia del día de hoy. Escuchas tu apellido y tu nombre, por favor, y me dices presente, ¿ya? Eso es lo que me interesa, la asistencia. Bravo, ¿se encuentra en clase? Bravo. Sí, profesor. Muy bien, correcto. Presente, por favor, ¿ya? Coveñas. Presente. Muy bien, Coveñas. Vamos a ver por acá. Efio. Sí está Efio, sí están los hermanos. Guaripata, monje Flavio, se encuentra. No está Guaripata. Neira Guamaní Junior. Neira. Presente, profesor. Correcto. Quipuscoa. Quipuscoa. No está. Quispe Paredes. Tampoco. Rivas Yaguento. Tampoco. Rodríguez Rojas. Presente, profesor. Muy bien, muchas gracias. No olviden, escuchen su apellido y me dicen presente, ¿ya? Sánchez Vizcarra. No está. Villanueva Carrera. Villanueva Carrera. No está tampoco. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces la nota de oral de esta semana o de esta primera clase, ¿no? Porque esta clase la dividimos en dos. La alumna Silva ha sacado 20. Muy bien, Silva. Felicitaciones en la lectura, en la participación. Fabricio F. ha estado leyendo hoy día. Muy bien, Fabricio. También es muy bien. Muy buena participación. Tiene 18. Rodríguez también ha participado el día de hoy. Rodríguez Rojas. Muy bien, 18. López Maluquis también ha participado. 16. Y tenemos acá la participación de Lin Alessandro Coveñas, también Coveñas tiene 16. Y antes de retirarme, vamos a revisar acá justamente, dice, vamos a avanzar, dice retroalimentación. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿cuáles fueron las causas que provocaron la revolución de 1830? Mano levantada por ahí, alguien que quiera sumar más puntos en el tema oral. ¿Cuáles son esas causas que desencadenaron la revolución del 30 en la que hemos visto hoy día? ¿Por qué razón se dieron? A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue esa razón? ¿Qué tipo de gobierno ejercía el rey? ¿Un gobierno liberal o un gobierno absolutista? A ver, mano levantada. Michelle Hernández. Absolutista. Claro, un gobierno absolutista. La recomendación es que sigas la lectura y desarrolles esta parte aplicativa, que vamos a trabajar eso en la próxima sesión en clase. Bueno, nos estamos quedando acá. Un abrazo, cuídate mucho. Chau, chau.